de lo que se trata es de que esta mesa, que es uno más de los actos que estamos realizando con motivo del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, pues que vengan personas como ellas a contarnos sus experiencias. En este caso la mesa la hemos llamado Mujeres rompiendo moldes y creo que es evidente por los uniformes que llevan que son mujeres valientes y por supuesto rompiendo lo que haga falta. ¿A que sí? Bueno, aquí a mi derecha en primer lugar tengo a María Isabel Pellicer Vivancos, que es capitán jefa unidad de protección de la naturaleza de Alicante. María Isabel ingresó en la Guardia Civil en 1989, formando parte de la segunda promoción de mujeres en el cuerpo. Actualmente es capitán jefa de UPRONA de Alicante. Anteriormente ha ostentado otras jefaturas vinculadas a la seguridad y protección, tanto en centros penitenciarios como en la Embajada Española de la Santa Sede en Roma. Miembro del Comité para la Igualdad Efectiva dentro de la Guardia Civil y comisionada de la Academia de Guardias de Baeza con funciones docentes en Derecho Penal. De su extenso currículum de todos estos años, vamos a destacar que es graduada en Derecho y en Criminología. Actualmente está finalizando el grado de Traducción e Interpretación, máster en Seguridad Privada, en Protección de Datos, en Protocolo, Asesoría de Imagen y Comunicación Corporativa, agente de Igualdad, tiene también el CAP, el Certificado de Actitud Pedagógica, así como el dominio y formación en varios idiomas. Ostenta múltiples reconocimientos dentro del cuerpo, como la Cruz de la Real y Militar Orden del San Hermenegildo o la Cruz con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. A continuación, en el extremo, al lado de María Isabel, tenemos a Blanca Pastor Martínez. Ella ingresó en el Cuerpo de la Nacional de Policía hace 20 años. Actualmente es subinspectora de la Policía Nacional, es especialista en la Brigada de Policía Científica en la Comisaría de Elche. Anteriormente pasó por diversos destinos, de los que cabe destacar la Oficina de Denuncias y Servicios de Atención a la Mujer, actual UFAM, jefa de equipo operativo y coordinadora de servicios de seguridad ciudadana. Y de su currículum profesional, pues de sus estudios, pues habría que destacar que es licenciada en Biología, máster en Gestión y Tratamiento del Agua y dispone también del CAP, del Certificado de Actitud Pedagógica. Y aquí a mi izquierda tenemos a María José Aranda Avellán, que es agente de la Policía Local de Elche desde 2001. Actualmente es inspectora responsable del Departamento de Comunicación y Gestión de Calidad, DECA. Ha estado destinada en diversas unidades, destacando la Unidad de Asuntos Sociales y Equipo de Violencia sobre la Mujer y Menores durante 9 años. Es portavoz de la Policía Local con colaboración en distintos espacios radiofónicos. Es licenciada en Derecho, está especializada en Ciencias Policiales y tiene el máster en Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos. A ella también se le han concedido múltiples distinciones y reconocimientos por su labor profesional, como la Medalla de Plata del Bimilenario de la ciudad de Elche en 2012, la Medalla de Oro de la ciudad a la Policía Local, Medalla de Reconocimiento por la participación en la lucha contra el COVID, distinciones y felicitaciones individuales concedidas tanto por la Dirección General del Interior como por el excelentísimo Ayuntamiento de Elche. Quiero agradecer a las tres que esta tarde nos acompañáis, que hayáis tenido un poquito de tiempo para nosotras. Y en primer lugar me gustaría trasladaros una pregunta a las tres y que a partir de ahí vosotras nos vayáis contando. A mí me gustaría saber cómo decidisteis incorporaros tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional como a la Policía Local, y a partir de ahí que nos contéis vuestra experiencia personal. Sí, vale. Bueno, yo ahora me sorprendo cuando la gente dice, yo soñaba con ser guardia civil o soñaba con ser policía, y eso es lo que he hecho, ¿no? Yo no soñaba porque sencillamente esa posibilidad no existía. Cuando era pequeña no se podía ser militar y punto. Por lo tanto, cuando se aprobó la ley que permitía, basándose en el principio de igualdad de todos los españoles, que permitía que las mujeres pudiesen acceder a la Guardia Civil y al Ejército, no me lo pensé. Me preparé la oposición
y dejé en ese momento todo. En ese momento estaba haciendo una formación profesional, técnico de laboratorio. No se lo explicaban en mi casa, pero realmente era lo que me gustaba y me decidí a presentarme a la oposición y bueno, aquí estoy, ¿no? La cosa resultó positiva y la experiencia desde luego me ha resultado durante toda mi trayectoria muy gratificante. Le paso a Blanca. Ah, bueno, sí. Bueno, pues yo no fue hasta que no estuve estudiando biología, estaba haciendo la carrera, yo quería ser bióloga. Es verdad que yo siempre, mi sueño había sido estudiar biología desde bastante pequeña. Y no tengo policías en la familia, no tenía contacto con ningún policía nacional. Y fue un poco estudiando biología cuando conocí a gente que pertenecía a la Policía Nacional y oí hablar de la policía científica. Entonces eso fue lo que me llamó la atención en principio y dije, bueno, voy a acabar la carrera y luego me informo para entrar en la Policía Nacional para llegar a ser policía científica. Y así lo hice, acabé la carrera, hice un máster que me gustaba también y oposité a la Policía Nacional. Cuando entré, yo era como policía científica, pero de repente pues se abrió ante mí un abanico de posibilidades, porque cuando se dice Policía Nacional, aunque la palabra es muy grande, es todavía más grande la institución. Había ante mí una cantidad de posibilidades que de repente dije, un momento, que hay un montón de cosas tan chulas aquí. Entonces, por mi carrera, es verdad que yo vine destinada a Elche en principio y tuve la opción de entrar en Policía Científica por mis estudios, pero dije, un momento, antes de especializarme en esto, me gustaría ver qué hay más allá. Y vi que me gustaba mucho la calle, estuve mucho tiempo en la calle, la oficina de denuncias, el servicio de atención a la mujer, y fue hace un año que estoy en Policía Científica, y aún como me quedan otros 20, tengo tiempo de especializarme. Bien, buenas tardes. Bueno, pues en mi caso me encanta escucharos porque es verdad que de alguna manera, bueno, pues una se vuelve, ¿no? En mi caso, 24 años atrás, ¿no? Y recuerdo porque al final nos hacemos mayores, vamos cumpliendo años, pero seguimos siendo la misma persona que siempre hemos sido, ¿no? Y el recordar a través de las palabras de mis compañeras de mesa, bueno, pues aquella niña que también soñaba con ayudar a las personas, que se sentía bien relacionándose con las personas y que tenía claro, no ponía ese nombre como policía. En mi caso, bueno, pues sí que tengo familias, pero no en el cuerpo de policía local de Elche, ni de Policía Nacional, sino de Guardia Civil. Y sí que es algo que siempre me ha llamado la atención, que lo he vivido en casa, que he tenido, bueno, pues ese respeto y esa admiración, ¿no? por ese servicio público que va relacionado no solamente con la vertiente amable, sino también, bueno, pues no siempre tenemos una función que es bien entendida o que es comprendida, evidentemente, sobre todo por aquellas personas que han decidido salirse del Estado de Derecho, ¿no? Y cometer irregularidades o algún tipo de infracción. En mi caso, como os decía, yo bueno, pues, tenía muy claro que me gustaba, que era feliz. Es cierto que bueno, pues, cuando acabé el instituto no tenía ese nombre marcado, bien definido, y bueno, pues estudié la carrera de Derecho, hice la pasantía incluso, estuve haciendo las prácticas y me di cuenta de lo que no quería ser en mi vida, ¿no? De aquello de lo que no quería dedicarme, porque no me hacía sentir aquello que yo entendía, pues siendo tan joven, que una debe sentir y debe buscar en la vida. Y bueno, pues me replanteé un poco las cosas y qué voy a hacer con mi vida. Y lo cierto es que de repente, a veces las ocasiones de la vida, ¿no? Es como que se alinean todos. Después de 5 años en Elche sin salir oferta de empleo público, coincide que yo estaba preguntando y publican unas plazas, y en cuestión de 4 meses yo me veo que, bueno, la preparación evidentemente es importante, no solo pruebas físicas, de conocimiento, una serie de pruebas que se tienen que superar, igual que en el caso de las compañeras, pero también es importante el que, bueno, pues coincidió precisamente esa oportunidad. El factor suerte es importante porque por mucha preparación que tengas, el ir rebasando esas pruebas es interesante también y es imprescindible.
Y lo cierto es que me vi en 4 meses que ya era policía. Y la siguiente cuestión, que yo lo decía en casa, ¿no? Y a veces me decía la gente, bueno, ¿tú eres consciente? Y yo decía, yo sé que creo que me va a gustar, pero tengo que probar, ¿no? Y tras los 4 meses de formación en Valencia, formación que se unifica a nivel comunidad valenciana, en cada comunidad autónoma, bueno, pues empecé en la calle y esto es adictivo, es decir, el sentir que contribuyes a mejorar la vida de una persona en un momento dado, y eso es lo que hacemos las policías, los cuerpos policiales en general, acercarnos a las personas posiblemente en el peor momento que están viviendo, cuando tienen un verdadero problema, y ayudarles. Y es no solo gratificante, es que de alguna manera, bueno, pues te hace madurar. Yo hay una expresión que a veces cuando intento explicar lo que se siente y el por qué una disfruta de estar de cara al público y de contribuir un poco a esa mejora de la calidad de vida de las personas, siempre hablo de eso, es decir, al final te ves en escenarios y en situaciones que tú en tu vida privada, bueno, pues seguramente no habrías vivido. Yo he experimentado y he tenido enfrente a personas con las que yo en mis circunstancias en aquella época y a día de hoy no habría conocido, no habría escuchado, no habría vivido desde ese escaparate que me permitía el ir uniformada. Y eso me ha hecho madurar y creo que, bueno, pues de alguna manera me ha enriquecido como ser humano, como persona, y es algo muy gratificante que se convierte, ¿no?, en un motivo añadido que te hace ser feliz en tu trabajo. Porque yo creo que se nota, ¿no?, cuando pones algo especial, algo de ti en cada cosa que haces, pues al final no es un trabajo, es un estilo de vida, es un medio de vida y es algo con lo que, bueno, pues de alguna manera devuelves esa parte o una parte de lo que te da a ti a las personas que tienes enfrente. Y en mi caso, bueno, igual que comentaba Clara, Blanca, he formado parte de distintas unidades porque uno, bueno, pues entras con unas ideas muy claras, ¿no? Y con 20 y pocos años tienes clarísimo el blanco y el negro y no hay gama media. Y te das cuenta, ¿no?, conforme, bueno, vas viendo que es tan rico, es tan diverso, que el cuerpo de policía, que la organización, al fin y al cabo, de esa estructura te permite hacer tantas cosas, algunas por las que tienes todavía, hace 24 años, tenías que luchar y defender, ¿no?, y demostrar. No quizá en igualdad de condiciones con respecto a otro género, pero en su inmensa mayoría sí. Y a día de hoy esa perspectiva que te permite el paso de esos 24 años, me imagino en tu caso 36 años, que no tiene nada que ver con lo que yo he podido vivir. O comentábamos al principio con Blanca, en su caso 20 años, y esos años, esa transición, se ha dejado ver, no solo en la sociedad, de la que todos y cada uno de nosotros formamos parte, sino también dentro de los colectivos que tienen esa representación y esa diversidad, ¿no? Y son un poco un reflejo, a pequeña escala, de lo que nos encontramos. Afortunadamente, a día de hoy, los que hemos vivido, las que hemos vivido otros tiempos, lo valoramos muy y mucho, sin llegar al, bueno, pues al triunfalismo de decir hemos llegado, hemos alcanzado, porque lógicamente todos somos conscientes de que hay mucho por lo que trabajar, pero evidentemente el balance es claramente positivo. Claro que sí. Isabel, a mí me gustaría, como tú eres la que has vivido la época, digamos, más difícil, porque eres de la segunda promoción de mujeres que pudieron acceder al ejército, a la Guardia Civil, porque al fin y al cabo la Guardia Civil también es un cuerpo más del ejército, que nos contaras con qué problemas te encontraste, que a lo mejor pueden parecer superficiales, pero me parece importante que sepamos exactamente con qué te encontraste cuando tú accediste al cuerpo. Bueno, pues en principio la sociedad no estaba preparada para lo que había llegado. Sí que era una cuestión de derecho, de igualdad, pero la sociedad no estaba preparada. Cosas tan simples como el uniforme. El uniforme, nos daban camisas de hombre porque no le había dado tiempo a preparar una partida de camisas para mujeres. Algo tan simple como puede parecer ahora un baño. Iba a los cuarteles y los cuarteles solo había baños masculinos porque quien trabajaba allí era hombre, ¿no? Eran hombres. Tuvieron que adaptar todo. Luego, a la hora de trabajar, pues te encontrabas bueno, pues lo mismo te encontrabas gente
con un sentimiento paternalista, protector o de desconfianza, no confiaban en que pudiese hacer tu trabajo igual que un hombre. Entonces era una lucha constante para demostrar que eras capaz, igual que un compañero hombre, para hacer el trabajo, para hacer el mismo trabajo. Y bueno, por otra parte, como digo, un sentimiento paternalista, que no se atrevían a encomendarte ciertos trabajos por si te pedían incluso permiso para decirte si podías hacer determinados servicios, o luego pues situaciones que evitaban. Claro, en el mío no tenían más remedio porque era la única mujer que estaba destinada en Alicante, ¿no? Pero los servicios eran limitados, ¿no? No sé, ¿y ahora cómo hago? ¿La pongo a trabajar en la cárcel o en un servicio de patrulla con otro compañero? Te preguntaban, ¿te importa? O a la hora de mandarte determinados servicios, tenían esa duda si podían mandarte o no. Sobre todo, pues era eso lo más grave, y siempre tener que demostrar que eras capaz de realizar el mismo trabajo que tus compañeros, que te habían preparado para eso. ¿Y tú, Blanca, te encontraste esa diferencia? No, afortunadamente el reflejo de la policía es el reflejo también de la sociedad, que va evolucionando. Yo entiendo que el ejemplo de María Isabel pues es el ejemplo que en la Policía Nacional pues en el 79 entraron esas primeras 42, ¿no?, que vivirían este paternalismo desmesurado, ¿no?, y ese rechazo inicial. Yo tengo que decir que en la evolución de la mujer, desde la perspectiva de mi generación, lo único que he notado ha sido el número. Yo cuando entré en el 2004 nos conocíamos todas las... Como os he dicho, yo vine a Elche como primer destino y nos conocíamos por nombres y apellidos, todas nos conocíamos. Y hoy en día pues hay muchísimas compañeras de Elche que a veces, si van vestidas de paisano, tengo que decir, ¿pero es compañera? Porque no sé exactamente si es policía, porque a lo mejor no la he visto, o la he visto muy pocas veces. Porque no sé si el factor suerte o el factor también actitud que debemos de tener ha hecho que yo en ningún momento de estos 20 años haya... Pero en este sentido tengo que aclarar primero que es una perspectiva muy personal. No puedo hablar en este sentido en nombre de todas las policías nacionales, que somos más de 13.000 ya. Hablo en mi nombre. Yo nunca he sentido ningún comentario, actitud que me hicieran sentir de una forma diferente a mis compañeros. Ningún compañero jamás ha puesto una pega para estar conmigo en un coche patrulla, para hacer cualquier tipo de servicio. Nunca lo he sentido, nunca. Podría hablar en mi nombre y en nombre a lo mejor de las mujeres más cercanas a mí. Sin embargo, tenemos que evolucionar, y la policía sí evoluciona como la sociedad, porque de hecho pues en la Policía Nacional hay muchos mecanismos para erradicar cualquier tipo de discriminación o de desigualdad que haya entre el hombre y la mujer. Tenemos la Oficina Nacional para la Igualdad de Género, protocolos para el acoso sexual, para la violencia de género dentro de la Policía Nacional. Se empezó a cambiar hacer que el lenguaje de la Policía Nacional ya no sea sexista. Hasta hace, yo eso sí lo viví, ¿no?, que no se podía decir subinspectora ni comisaria, era subinspector y era comisario. Todo eso ha evolucionado y hoy en día hay policías nacionales en todas las escalas y categorías de la Policía Nacional, y de hecho del 2018 al 2024 hemos subido en un 45%. Las mujeres somos ya el 20% en la Policía Nacional. Quiero decir que se va avanzando, y entonces pues mi generación refleja un poco cómo evoluciona también la sociedad, que hay mucho que hacer, pero también se van viendo resultados, y cada vez hay más mujeres que además la policía, pues igual que la Guardia Civil, es una institución pública en la que no existe ningún tipo de traba para ascensos, para puestos de trabajo. Cualquier mujer puede optar a cualquier puesto. De hecho, hay 5 mujeres ya en la Junta de Gobierno Central de la Policía Nacional. Quiero decir que ya se llega a las altas esferas. Lo que pasa es que como entramos más tarde, pues el número
siempre es menor. Bien, quizá, bueno, pues una de las ventajas que, por lo que escucho y por lo que, bueno, lógicamente es evidente, de formar parte de un colectivo, de un cuerpo policial pequeñito, es decir, no es lo mismo, es incomparable, bueno, pues en vuestro caso son cuerpos a nivel estatal y por tanto estamos hablando de cifras mucho más elevadas. Nosotros, bueno, pues somos de la casa, ¿no? Y comentabas, Blanca, bueno, pues que al principio, cuando te incorporas a la comisaría de Elche, os conocíais por vuestro nombre y apellido. Eso es algo que todavía mantenemos aquí en Elche y es una maravilla. Bueno, pues hace unos días os comentaba, el mismo viernes, con motivo precisamente del 8M, un día antes, bueno, pues organizamos una quedada y quedamos todas las compañeras y además es que nos entendemos. Yo creo que las mujeres, de alguna manera, cuando estamos juntas y colaboramos y trabajamos y compartimos una línea, una perspectiva o un enfoque, generalmente la mayoría tenemos una perspectiva que encaja, que cohesiona, ¿no? Tendemos además a buscarnos, tendemos a nivel social, a nivel técnico, a entendernos, ¿no? Desconozco porque no sé cuál es la causa, pero lo cierto es que desde mi experiencia ocurre, es decir, yo personalmente, bueno, pues en el área de trabajo, en el departamento del que formo parte, estamos prácticamente integrados, hemos tenido compañeros, agentes hombres y mandos hombres, pero actualmente somos todas mujeres y además es que disfrutamos y le damos una perspectiva que nos cohesiona, ¿no? Nos hace de alguna manera, bueno, pues sentirnos entendidas, ¿no? Una sinergia que es muy amable. Con eso no quiero decir que no haya habido, por supuesto, es decir, yo creo que al final la perspectiva que enriquece y por la que tenemos que optar, y para mí yo creo que es la más totalizadora y la más globalizadora, es la perspectiva de, evidentemente, integrar, ¿no? de integrar a las personas y de trascender más allá de lo que es el género. Es decir, no tenemos que mirar si es un hombre o una mujer. No tenemos que fijarnos en si tiene un aspecto X o esas cuestiones, al fin y al cabo, tenemos que superarlas. Lo que tenemos y lo buscamos, y es que es razonable, bueno, pues es que si formamos patrulla como policías o como guardia civil con tu binomio, es decir, con tu compañero o compañera de patrulla, lo que queremos es sentirnos de alguna manera, bueno, pues respaldados, porque nuestra seguridad también está en sus manos, ¿no? Y vamos a formar ese equipo, ese tándem de trabajo, y eso es importante. Con lo cual yo, en ese sentido, y es verdad que no hace tantos años, 24 años, a pesar de que, bueno, pues sí que podría intentar recordar ciertas anécdotas más o menos desagradables o incómodas, pero en cuanto a lo operativo, es decir, al desarrollo más sociales quizá en determinados contextos relacionados con el trabajo, pero a nivel operativo yo tampoco me he encontrado con eso. Y es cierto que seguramente si remontáramos atrás y preguntáramos a compañeras, incluso de la Policía Local de Elche, ¿no? He tenido ocasión a veces de hablar y bueno, ellas cuentan bueno, pues su experiencia de años atrás, de los años 80, en los años 70, y aquello, lógicamente, bueno, pues era muchísimo más hostil, abiertamente hostil, a la integración de mujeres en el cuerpo. Tenían funciones distintas. No solo no se les preguntaba, como en tu caso, sino que directamente, bueno, pues tenían vetado ciertas tareas. De hecho, las primeras agentes de Policía Local de Elche, que fue la segunda policía que integró a nivel nacional, Policía Local quiero decir, que integró a mujeres dentro de la Policía Local, y que era algo como muy novedoso, ¿no? en el territorio nacional, en época preconstitucional, o sea, nos ponemos en ese contexto. Bueno, pues realmente iban construyendo un poco, ¿no? ¿Y qué hacemos? Ellas entraron con unas funciones muy definidas, básicamente porque en aquella época, en los años 70, había delincuencia femenina, es decir, había mujeres detenidas, y ¿qué hacían con las mujeres? ¿No? ¿Quién intervenía? ¿Quién actuaba? Y ese fue el motivo por el que, afortunadamente, bueno, pues se tuvo a bien incorporar a mujeres la Policía Local de Elche, siendo por detrás de Málaga la segunda policía local que las incorporó en los años 70, con lo cual, bueno, pues hay que ver la parte positiva, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, pues en el año 2001 que me incorporo yo a la Policía Local de Elche, no me encuentro eso, me encuentro, bueno, pues que evidentemente, si vas a formar patrulla con un compañero o con una compañera, yo he formado patrulla con compañeros, con compañeras, en 24 años os podéis imaginar, he estado en los 3 turnos, he estado en distintas unidades y me he sentido integrada y no he sentido ese rechazo por cuestiones operativas, afortunadamente. Por tanto, mi perspectiva no puedo hablar de lo que yo no he vivido, aunque haya escuchado, sobre todo de años atrás. Cierto es
sobre todo con la evolución de los perfiles que entran en las policías locales, y hablo de la que yo principalmente conozco, que es la Policía Local de Elche, o las de nuestro entorno, ha evolucionado. Es decir, hoy en día los perfiles personales y formativos de las incorporaciones, teniendo en cuenta que los procesos selectivos, como en vuestro caso, son absolutamente iguales. Es decir, no hay plazas para hombres o para mujeres. Existen, en el caso de la Policía Local a nivel Comunidad Valenciana, medidas correctoras para que, de alguna manera, el objetivo que persiguen es intentar integrar a más número de mujeres, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues alcanzar la cifra que ellos establecen a nivel Comunidad Valenciana en la Ley 17-2017 de coordinación, es el 40%. Prácticamente creo que no existe ninguna policía local de la Comunidad Valenciana que incorpore el 40% de mujeres en su colectivo. Concretamente la nuestra, la de Elche, ronda el 17%, incluyendo la escala básica, es decir, las agentes, que es la categoría más básica, y los mandos. De hecho, de mandos mujeres somos 4, frente a 50 hombres, es decir, un 7,5% del cuerpo. Y el 17% en términos generales. Por tanto, estamos muy lejos de ese 40%, de esa medida correctora que el legislador en la Comunidad Valenciana, bueno, pues ha entendido que tiene que intentar alcanzar. Mi perspectiva es esa. Es cierto que, como decía, la integración de nuevos policías, hombres y mujeres con, bueno, pues una formación, con una visión del mundo más rica, ¿no? A nivel, bueno, pues el que hoy en día es raro encontrarte a un nuevo agente de policía que no tenga una carrera universitaria. Y eso no es ni mejor ni peor, simplemente, bueno, pues que han tenido la oportunidad de ver otro mundo, ¿no? De elevar un poquito y abrir un poco su perspectiva y tener una formación. Pero como siempre digo yo, la mejor escuela es la calle, es decir, y eso basta con enfrentarse o encontrarse con cualquier persona de cierta edad y te va a contar y te va a enseñar muchísimo. Pero es cierto que eso nos hace abrir la mente, y sobre todo, bueno, pues entender que lo que antes comprendíamos o juzgábamos como algo normal por ser habitual, no es normal, por mucho que fuera habitual en aquella época. Y en ese sentido yo creo que somos más conscientes, ¿no? de lo que a día de hoy es intolerable. Y quiero que añadáis vosotras lo que queráis de vuestra experiencia personal, porque al fin y al cabo, a ver, no sé, no me estén oyendo por ahí detrás. Por mi parte, lo que quiero ahora es que nos deis una visión un poco de futuro. ¿Qué os parece? ¿Hacia dónde vamos? Ya lo estaba diciendo un poco María José. Ese 40% que se supone que debería estar, ¿os parece que la sociedad hoy en día, ya todas las mujeres que quieran ser guardias civiles, Policía Nacional, Policía Local, lo pueden hacer? ¿O todavía tenemos que vencer ciertos prejuicios? Para mí eso sería un sueño, ¿no? Piensa que dentro de la Guardia Civil actualmente las mujeres representamos solamente el 10%. O sea que estamos todavía lejos. Ya quisiera que tuviésemos ese 17% vuestro. Para mí el llegar al 40% es un sueño. No sé si lo llegaré a ver yo. Tienen que, en 40 años... prácticamente en 4 décadas que llevamos, solo somos el 10%. O sea que si vamos con esa progresión, difícil lo veo que lo pueda presenciar yo. Bueno, de hecho, sí quería apuntar que la igualdad legal existe. La igualdad de facto es otra cosa. Y muchas veces el principal problema somos nosotras mismas, que nos cuestionamos o ponemos, sopesamos ese ser madres o tener una familia y el trabajo, como si no fuese compatible. Yo os puedo decir, yo empecé desde guardia básico, que he ido ascendiendo por las diferentes escalas. Siempre he hecho los cursos que quería hacer. Cursos masculinizados, podríamos decir, donde la presencia femenina era escasa. De hecho, tengo el curso de motorista de la Guardia Civil. Eso, cuando lo hice en el año 94, pues era impensable. Era dentro de la Guardia Civil, eso era un feudo. Llevar una moto de 1.200 centímetros cúbicos era como muy osado para una mujer. De hecho, actualmente estoy en una unidad, el Seprona, que también está más masculinizada. El porcentaje femenino no llega ni al 7% en esto. Luego, conforme va ascendiendo,
pues también te va, por esos problemas que decía, por ese cuestionarte si vas a ser buena madre, si asciende, o ese dilema que ponemos entre vida personal y familiar y la vida laboral, muchas veces somos las mismas mujeres las que nos ponemos las cortapisas o los problemas a la hora de ascender. Muchas veces me preguntan si he tenido problemas para ascender. Yo digo que los mismos problemas que puede tener un hombre. Luego, otra cosa es la forma de pensar o la forma de cuestionarme yo ese ascenso. La sociedad en sí te critica como que eres mala madre si decides pues, progresar en tu trabajo. A un hombre, si se presenta a ascender, lo hace por su familia. Si una mujer decide ascender, es una egoísta que solo piensa en sí misma. Entonces, yo sobre todo quiero hacer como una invitación a todas las mujeres a las que se planteen pues, presentarse a los cuerpos policiales en este caso, o ascender, que persigan sus sueños, que es la legalidad ya la ampara, entonces que no se pongan ellas trabas antes de intentarlo, que por lo menos lo intenten y que persigan los sueños que tengan. Al final van a llegar a ejercer una profesión que es muy gratificante, como ya apuntaba la compañera, y siempre te queda la satisfacción de decir, hago esto porque me gusta. Muchas veces me preguntan, ¿y por qué no te dedicas a hacer otro trabajo? ¿Tienes formación para dedicarte a otro trabajo? Digo, es que hago este trabajo porque me gusta, y sencillamente si volviese a nacer, volvería a hacer el mismo trabajo, porque es un trabajo que me satisface plenamente. Me imagino que es la misma situación que las compañeras. Sí, creo también, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has comentado, María Isabel. Creo que nos ponemos muchas trabas, pero creo que también es importante que tengamos libertad de elección. Que no sea por trabas, pero que sea una elección libre. Es decir, que no solo sea no asciendo, porque también se puede elegir no ascender porque uno puede decidir llevar otro tipo de vida. Que tengo compañeras que no ascienden por ese motivo, pero también compañeros que porque no quieren arriesgar a tener otros destinos más lejanos de su domicilio, de su ciudad. Yo, por ejemplo, en mi caso, estuve 10 años de oficial de policía, pero yo no considero que me pusiera yo misma ninguna traba. Yo tenía 2 hijas pequeñas, yo tenía total libertad para decidir seguir ascendiendo cuando quisiera, hablando de maridos corresponsables, ¿no? Podía decidir ascender, pero yo misma fui la que decidí estar con mis hijas en ese momento, y cuando yo viese que tenían una edad en la que, pues, un poco entre comillas, no me necesitasen tanto, entre comillas, pues poder ascender de una forma más tranquila para mí, que a lo mejor eran trabas que yo me estaba poniendo, pero a lo mejor también es la libertad que tenemos para decidir, las necesidades que en ese momento irme yo suponía en casa con unas niñas tan pequeñas. Entonces decidí parar, criar y trabajar, y cuando vi que ya las polluelas eran un poco más independientes, decir, pues ahora puedo seguir. Y eso es algo que ellas también valoran y entendieron en su momento, de ahora pues mamá tiene que ascender, nuestros ascensos son largos. En mi caso, pues el primero solo fueron 2 meses en Madrid, pero el segundo han sido 5 meses en Madrid, arriesgando a que el primer destino sea en el Prat. Quiero decir que somos Policía Nacional. Yo tuve la suerte de volver a Elda y he estado 2 años en Elda muy bien. Pero claro, el riesgo que supone empezar a ascender no solo el estudio y el curso de ascenso, es el destino que luego te puede venir. Entonces son cosas que hay que valorar, sin trabas como mujeres, pero sí con la libertad de decir no quiero, porque quiero estar ahora mismo junto a mis hijos o junto a quien sea. Y ya digo que en comisaría conozco casos, pero de los dos, en hombres y mujeres, que está muy bien también en esto, que pasen esas cosas, que sea el hombre el que diga, no, yo no me arriesgo a ascender y que me tenga que ir a Madrid porque yo quiero estar cerca de mi familia. Bien,
en nuestro caso, policía local, no tenemos esa movilidad territorial que efectivamente es un riesgo, ¿no? Un riesgo o un factor con el que nosotros, bueno, pues no, si lo hacemos porque existe posibilidad, siempre es opcional, porque queramos, bueno, pues movernos en otra administración pública distinta de la municipal a la que pertenecemos. Por tanto, ese es un elemento con el que nosotros, bueno, pues sabemos que la formación, no solamente el desarrollo del proceso selectivo, suele demorarse mucho, excesivamente. Bueno, pues el de repente integrar a tu día a día, a tu rutina y tus obligaciones como ser humano, como persona, de repente una formación añadida y el estar, bueno, preparándote de las pruebas físicas que hay que volver a superar, hay que preparar, bueno, pues una serie de formación y un conocimiento mucho más para enfrentarte a varias pruebas, como decíamos al principio. Evidentemente, si ya llevas el día a día hasta aquí, pues es un añadido, y además durante muchos meses. Pero bueno, uno toma, como decías, Blanca, la decisión, ¿no? Y cuando tomas la decisión y te planteas, bueno, pues en mi caso, 24 años, yo me lo planteé hace pues unos 4 o 5 años, cuando ya mi decisión, lógicamente yo también me decanté, ¿no?, por ese momento de decir, bueno, pues quería vivir la maternidad, la he experimentado, la he vivido, la he disfrutado, y llegó ese momento en el que, bueno, pues crecen, efectivamente, yo también percibí esa posibilidad de, bueno, conforme se van incorporando a su entorno académico, social y demás, pues de repente, bueno, pues volví a estudiar, volví a la Escuela Oficial de Idiomas, disfruté de algo que en esa época, pero como decisión, lógicamente. Yo tampoco he sentido que nadie me haya impuesto. También mi pareja es una persona corresponsable, porque es que no me cabría que fuera de otra manera, y el entorno, yo creo que, por lo menos el que me rodea a mí, va en esa línea. Y lo cierto es que dentro de esa libertad llegó un momento en el que yo entendí que, bueno, pues quería formar parte de ese proceso de toma de decisiones. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no vamos, ¿no?, a contribuir? ¿Por qué no vamos a poner nuestra perspectiva? Que es generalmente, o así lo entiendo yo, suele ser distinta, especial, diversa, ¿no? Y eso enriquece la toma de decisiones. No siempre es fácil, a veces, bueno, pues tienes que defender un poco tus criterios, pero yo creo que al final lo que da es un resultado mucho más rico, ¿no? Y enriquece a las organizaciones. Y además no solamente la perspectiva de género, sino también el hecho de que, bueno, pues cuando te incorporas, yo no soy la misma persona que era hace 14, 15 años antes de tener a mi primer hijo, no soy la primera persona. Mi faceta de madre, yo creo que a todas, o de padre, bueno, pues te hace mejorar, ¿no?, las capacidades que pudieras tener, porque te ves en situaciones que, bueno, o resuelves o avanzas y eres, entiendo, una persona con un perfil mucho más interesante para cualquier organización, no solamente para la administración pública, sino para cualquier empresa. Yo, si fuera empresaria y tuviera que elegir y hacer una entrevista de trabajo, tengo claro cuáles son las capacidades, las habilidades y las destrezas que pediría, ¿no?, en esa persona en función del puesto de trabajo. Pero creo que esa experiencia como madre, como padre, esa experiencia en la vida, bueno, pues es, como decía antes, ¿no?, la mejor escuela para... Eso no te lo da la formación universitaria ni académica, eso te lo da el tener que sobrevivir, ¿no?, y el salir adelante. Luego, además, hablabas, María Isabel, de una cuestión que yo creo es muy interesante, es decir, los modelos de referencia. No solamente como mujeres dentro de cuerpos, en tu caso especialmente, bueno, pues con una tradición y con una trayectoria, efectivamente, es un cuerpo civil con una jerarquía y, bueno, pues que todos tenemos ese efecto benemérita, es decir, que os vemos y de repente, bueno, pues sentimos eso. Porque además es una realidad, y lo digo con todo el cariño, como he dicho antes, tengo familia. Lo siento hasta yo cuando voy efectivamente, conduciendo. o sea, el efecto benemérita, sabes que he estudiado y es una realidad. Sí. A mí me ocurre, yo de repente, bueno, pues me pongo, bueno, lo llevo todo bien, ¿no? Sí. Pero nos da esa inseguridad, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Y te lo digo de verdad desde el cariño. Pero, bueno, pues es importante, yo creo que la presencia de mujeres en cuerpos policiales, especialmente en aquellos que tradicionalmente lo han tenido más difícil, o que tienen, bueno, pues esa imagen, ¿no?, y sobre todo en la escala de mandos, como mandos, como en vuestro caso también, yo creo que es fundamental, porque al fin y al cabo no educamos con lo que decimos, ¿no?, a nuestros hijos, a nuestros menores, educamos con lo que hacemos, ¿no? Yo creo que ese ejemplo, bueno, pues si quiero creer, ¿no?, que puede servir como modelos de referencia para esas niñas. Preguntabas, Caridad, en un primer momento, bueno, ¿cómo veis el futuro?, ¿no? Y ya apuntábamos un poquito. Pues yo creo que buscar esa igualdad efectiva a la que hace referencia nuestra Constitución, nuestra Carta Magna,
eso es la visión global, integradora, fuera de pugnas, es decir, no se puede combatir el machismo con sus mismas armas. Me parece, o yo lo veo de esa manera, sería incurrir un poco en las mismas críticas que le podemos hacer a esa tendencia, a ese machismo, ¿no? Es decir, yo creo que esa visión totalizadora, integradora, bueno, pues es la que yo, por lo menos a nivel personal, en mi esfera privada, intento llevar a cabo. Por supuesto que creemos y que buscamos y que trabajamos, y debemos seguir así, buscando la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y trascendiendo las razones, las cuestiones de género. Es decir, llegando a ese momento en el que, bueno, pues no tengamos que acudir a medidas correctoras o no tengamos que, bueno, pues hacer esa comparativa o plantearnos ni siquiera el reunirnos, ¿no?, para hablar de todas estas cuestiones, porque sean algo normalizado. Y en eso, no solamente como policías, como miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el caso mío de policía local, tenemos esa doble vertiente, ¿no? Pero también somos madres, en nuestro caso todas somos madres también, y todas tenemos además, o hemos tenido, sobre todo la primera etapa de la vida de nuestros hijos, esa responsabilidad, ¿no?, como educadoras, porque tenemos nuestros sesgos, es decir, nos han educado, ¿no? Yo sé cómo me han educado a mí, bueno, pues esas ideas que nos han inoculado y que de alguna manera, bueno, pues hemos puesto en marcha hasta que, bueno, pues has crecido, y esa socialización secundaria te hace ver, ¿no?, otros planteamientos distintos de los que tú te has nutrido en tu entorno familiar más cercano. Y eso es importante como policías, como miembros y fuerzas de seguridad, pero también como mujeres que vivimos en una sociedad, mujeres que además hemos decidido ser madres y que además, bueno, pues estamos transmitiendo. Yo en mi caso tengo un niño y una niña, tengo a ambos. Intento que la educación, y digo intento porque soy honesta, es decir, creo que lo hago, pero yo me he sorprendido a mí misma en determinados momentos, bueno, pues he dicho, oye, ¿por qué me ha salido esto? ¿Por qué de repente he pensado esto? ¿No? Y es decir, tenemos ese sesgo, ¿no? Lo identificas y eres capaz de corregirlo, pero es cierto que, bueno, pues es posible que alguna de esas cosas, de ese pozo que tenemos, porque tradicionalmente, bueno, pues hemos crecido en una sociedad donde ha habido ideas, y hoy en día, bueno, pues no es lo mismo ver un anuncio de televisión de los que teníamos hace 40 años en una infancia, pero es que si nos remontamos a 50, 60 años, hoy en día nos tiraríamos de los pelos, ¿no? De decir, bueno, esto era, y estaba normalizado y era asumido, ¿no? Y el público lo entendía como algo, por ser frecuente, era normal, y no es normal. Y ahora lo sabemos y tenemos que trabajar y continuar avanzando en esa línea. Pues precisamente lo que tú decías, María José, es por el motivo por el que hemos organizado esta mesa. Porque a nosotros, cuando nos pusimos a prepararla, realmente a mí me parecieron vuestros perfiles los ideales para ir teniendo ejemplos que pudieran inspirar a las generaciones venideras. Y yo creo que es fundamental, porque habéis vivido épocas distintas, pero yo creo que hay que tener muy en cuenta que no hace tantos años que se está cambiando la sociedad española, porque realmente llevamos 50 años prácticamente desde que acabó la dictadura, y esos 50 años, que pueden parecer muchos, realmente no son tantos. Y hay que ver la diferencia desde cuando tú empezaste, María Isabel, que era la época del terrorismo de ETA. Yo creo que las que somos más mayores nos acordamos de esa época, y es súper duro. Y yo ahora lo que me gustaría es que, si hay alguna pregunta, que os las trasladaran para que así pudiéramos conocer. Consuelo, dinos. Hola. Sí, se oye, yo creo. Sí. ¿Vuestros hijos quieren seguir el camino de vosotras? El mío particularmente no. El padre y yo somos guardias y él no quiere. Pero bueno, tengo la satisfacción de que mis sobrinos sí se han hecho guardias civiles. Eso sí. Pero bueno, como decía la compañera, siempre es respeto la libre elección de cada uno. Igual que a mí, bueno, a mí no respetaron tanto, ya le comentaba a ella, a mí no respetaron tanto que quisiera ser guardia civil, no lo aceptaron en mi casa.
Y al final sí, al final vieron que era lo que me gustaba, pero como dice la compañera, siempre dejo que cada uno decida lo que quiera hacer, que finalmente es lo que le va a hacer feliz en su trabajo. A mí desde luego sí me gustaría que hubiera sido guardia civil, pero bueno, no he tenido esa suerte. Con que sea él feliz y haga lo que quiera, para mí eso es suficiente. Yo en mi caso, la mayor tengo claro que no, va a cumplir 15 años y tengo claro que no porque no quiero oír nada que tenga que ver con qué miedo, madre mía, si estoy contando cualquier cosa que tal, no lo cuentes, espera que me vaya. No, no. Y la pequeña, pues tengo mis dudas. No lo dice, pero sí que se interesa muchísimo por mi trabajo. Hoy me preguntaba, de hecho, y a colación de algo que decía antes María José, que yo estaba pensando, algo estamos haciendo bien en general. Y lo comentaba antes cuando estábamos hablando, porque ellas me preguntaban, sobre todo la pequeña, que va a cumplir 12, que a qué venía, que qué es lo que tenía que hablar, porque claro, yo he trabajado esta mañana y otra vez tienes que trabajar, pero ahora que tienes que hablar. Y le he estado explicando el motivo de la mesa y las profesiones masculinizadas, porque había más hombres, y entonces ella me decía, pero, claro, hay más hombres porque tú me decías que hace poco que están las mujeres y ganan por eso, pero ahora quien quiera, la mujer que quiera, puede ser lo que quiera. Me ha gustado su reflexión porque somos menos, porque hemos empezado más tarde, pero ahora quien quiera ser Policía Nacional, cada uno puede ser lo que quiera. Que me ha hecho reflexionar de, pues eso, pensar, pues algo estamos haciendo bien cuando las nuevas generaciones ya crecen pensando, voy a ser lo que quiera. Y por ese interés que ella a veces muestra, o cuéntame qué ha pasado, habéis cogido un malo, o qué pruebas habéis encontrado en policía científica, ¿no? Y se interesa mucho, entonces tengo la duda. Lo que quieran. No tengo yo especial, lo que quieran. Bien, en mi caso, bueno, 10 años, va a cumplir mañana precisamente, mi hija pequeña cumple 10 años, y mi hijo tiene 14 años, es decir, 13 para 14 años ahora en breve, en cuestión de unos días también. Es que Alicia, que es la pequeña, bueno, pues sí que imita, y no me gusta que imite conductas porque, bueno, pues en el fondo las madres al final los educas, crees que igual, pero no son las mismas personas, lógicamente. Entonces, son muy distintos. Mi hijo, bueno, pues ha pasado no sé cuántas profesiones, cada día me dice una cosa, es un libre pensador, es un alma pensante, es un alma libre, y me encanta que sea así, porque es que además con 13 para 14 años, pues es como debe ser. Entonces, no lo sé, yo realmente no sé si, respondiendo a tu pregunta directamente, si el día de mañana él se va a animar. Sí que es verdad que le gusta mucho, bueno, pues el tema de la defensa personal, las artes marciales, es muy deportista, es decir, tiene valores que suelen impregnar, ¿no?, el desarrollo de la función de las policías, pero no lo sé. Y en el caso de mi hija, soy plenamente consciente que lo hace por imitación y porque de alguna manera, bueno, pues soy su modelo, ¿no? Las madres, pues las niñas tienden a imitar. Por tanto, no me gustaría que lo hiciera por eso. Precisamente por lo que hablabais, Isabel y Blanca, por el respeto. Es decir, mi hija no soy yo, no es una prolongación mía, es mi más allá. Ella sí que es mi más allá de mí, pero yo de ella no soy eso, no soy el ancla que ha de... Entonces, bueno, pues yo estoy convencida, porque le atrae también, bueno, pues el mundo de la medicina o lo que ella quiera, es decir, o cualquier oficio. Yo soy absolutamente respetuosa, y lo he sido, y me gusta que piensen, que tengan criterio propio, que sean ellos mismos. Evidentemente, como padres, los padres y las madres al final, bueno, pues después de hacerles reflexionar sobre las cuestiones que te plantean, es interesante, ¿no?, decirles, bueno, pues para mí eso es lo que yo pienso, y acotar, ¿no?, vertebrar un poco ese hilo de pensamiento, pero no una línea unidireccional de la que no se puedan salir, porque si no al final, bueno, pues estamos intentando clonarnos en nuestra prolongación, ¿no?, a través de nuestros hijos, y en mi caso de verdad no me gustaría. En el caso de mi hija yo lo veo además porque, bueno, pues cuando, en mi caso, bueno, pues a veces salimos en algún medio de comunicación, nos ven, entonces cuando ella escucha a otras mamás o a otras nenas, he visto a tu mamá que sale en Teleelch, y de repente es como, bueno, entonces ella tiene cierta, me da un poquito de cosa decirlo, porque pasa de mamá, por favor, ¿cuándo vas a venir a Tala? De repente, sí, me gusta que trabajes y me gusta que además salgas en la tele y que además hablen de ti mis amigas, ¿no? Entonces, bueno,
contexto es ese, 9 años para 10 años, y soy su madre de alguna manera, pero lo que ellas deciden, lo que ellos decidan, bien estará. Y hay una cosita que estoy totalmente de acuerdo contigo, Blanca, en que yo también lo percibo, es decir, la naturalidad con la que se habla, con la que ellos lo ven, pero no solamente de este tema, de otras situaciones indeseadas en nuestra sociedad que hace unos años eran, te hablo por ejemplo del tema del bullying, el acoso escolar en centros escolares, es decir, lo tienen tan claro, tienen esa capacidad para entender lo que hace unos años en generaciones anteriores tenía normalizado. Bueno, pues es que es una víctima propiciatoria, ¿no? No utilizamos la terminología de criminología, pero de alguna manera, bueno, pues es que fulanito porque es el más chulo, es la campeona, y el otro es... Pero es que es irresponsable, trasladábamos esa responsabilidad, ¿no? Ellos no, es decir, vienen con una capacidad para valorar y para ser críticos de situaciones que a nosotros nos ha costado más salir de ahí. Pero de alguna manera, bueno, pues yo creo que esta sociedad, el visibilizar situaciones, escenarios y cuestiones que ya no deseamos porque son absolutamente repudiables, yo creo que nos hace avanzar, ¿no? Y en ese sentido, pues algo bueno, como decías, Blanca, algo bueno estaremos haciendo, no nosotras, no solo las mujeres, sino cada uno de los integrantes de la sociedad. La sociedad es una entidad, es un ente, es un invento, ¿no? Es un nombre, pero cada uno de nosotros y de nosotras formamos parte y contribuimos, aportamos, ¿no? Generamos ese cambio. Por eso, cuando a veces hablamos y nos dicen, no, es que yo no puedo hacer nada, yo no estoy de acuerdo. No estoy en absoluto de acuerdo. Es cierto que no podemos movilizar a todo el mundo, pero sí podemos hacer algo, y el cambio empieza por tu entorno más cercano. Empieza primero por uno mismo y por el entorno más cercano. Es decir, si las personas con las que yo me relaciono de alguna manera, bueno, pues estoy mostrando lo que yo soy, lo que yo quiero, ¿no? Las intenciones o los deseos, bueno, pues al final esto es así, es como en aquella película maravillosa de Cadena de Favores, que hablábamos en una ocasión de varias películas y demás. Bueno, pues es un poco así, es decir, al final esa sinergia nos va acercando los unos a los otros, y ese cambio es posible, claro que sí. De hecho, lo estamos viendo y lo estamos exponiendo aquí. Estamos hablando de ese cambio, de esa evolución que en nuestros ámbitos profesionales, bueno, pues hemos podido vivir gracias a todos, a las personas, al fin y al cabo, a todos y a todas los que en un momento dado hemos tomado la decisión de incorporarnos a un cuerpo de policía, o hemos tomado la decisión, como cada una de vosotras, de repente, bueno, pues enfocar vuestra carrera personal, profesional o técnica en un sentido. Eso contribuye a que la sociedad, a que haya una mayor visibilidad de la presencia de las mujeres en otros ámbitos sociales, culturales, técnicos, y eso es absolutamente necesario y es lo normal, debería ser lo normal. Si hablamos de ello es porque no es tan normal. Exacto. Conchi. A ver, estoy encantada de ver todas esas esperanzas que tienes. Sin embargo, con la juventud me refiero. Sin embargo, yo veo, y sobre todo mucho en televisión, que ha subido el machismo en los jovencitos, en los adolescentes. Veo una cosa que yo, cuando mis hijos eran más pequeños, los míos ya son treintañeros, o sea, ya son... Entonces, no lo veía, y ahora yo lo veo no en mi círculo, eso también es verdad, pero en la televisión veo mucho machismo en los niños jóvenes de 14, 15, 17 años, y estoy encantada de oírte con toda esa esperanza con el futuro, pero yo no lo veo yo tan claro. Conchi, no sé si me diriges la pregunta directamente a mí. Sí, porque eres la que más... Vale. Pero bueno, podéis contestar las tres. Pero me da igual. Lo apreciáis vosotras, es un vuestro Vale. trabajo, ya no a nivel de compañeros, sino a nivel de detenciones o de el tipo de delitos que han subido, que han bajado. Hacía referencia concretamente, Conchi, por contestar de alguna manera a lo que planteabas, a la televisión. Yo reconozco que no consumo televisión prácticamente, es decir, de alguna manera, por tanto no puedo decirte sí que es cierto, bueno, soy conocedora evidentemente de ciertos formatos. Te hablo de noticias, o sea, yo Ya. no estoy en ningún, o sea, no me refiero a ningún reality ni nada, noticias. Entonces, peor. Son un continuo agresión de niñas a niñas, de niños todavía no mayores
que violan, o sea, y yo veo mucho machismo ahora mismo. Mira, de alguna manera, bueno, estás hablando de criterios de noticiabilidad, es decir, los medios de comunicación, bueno, pues los periodistas, los comunicadores, lógicamente, no van a trabajar y a exponer noticias que entiendan que no son de interés general. Es decir, al final, bueno, pues cada medio o cada programa de televisión o cada medio de comunicación, lógicamente, conoce cuál es su público y busca noticias y destaca noticias que de alguna manera sean de interés general para su público de objeto. Por tanto, cuando estamos viendo la televisión, que se hable de ello no es malo, es decir, que se visibilice o que se dirija, eso denota dos cuestiones de manera bilateral. En primer lugar, que ese medio de comunicación está hablando y exponiendo una realidad que existe, y Conchi, desde la experiencia te digo, y ha existido, es decir, que no se hablara de ello. La vida, pero yo no sé, parece que había una progresión a la cosa más normalizada de las mujeres, y de pronto me estoy viendo y yo digo, es que creo que hemos vuelto para atrás. Pero exponerlo, insisto, y quizá, y bueno, de jóvenes, exponerlo no necesariamente es malo, no significa que los índices o la estadística haya subido necesariamente. Simplemente indica que hay un medio de comunicación, o los medios de comunicación entienden que son unos temas, unas noticias que despiertan interés y de los que además se debe hablar. Eso no es necesariamente malo, el visibilizar, el poner nombre a las situaciones, porque por tenerlas ocultas, esa cifra negra que existe o que ha existido especialmente en el pasado, no era positiva, porque eso no significaba que no existiera. Simplemente, bueno, pues que de alguna manera entendían que no era de interés general y no se hablaba de ello, o entendían incluso, y hablo de tiempos muy pasados, afortunadamente que quedan atrás, que formaba parte la violencia de género, la violencia en el entorno familiar, formaba parte, desde su perspectiva, del ámbito privado. O sea, eso es una locura, es una barbaridad. Hoy en día es algo inadmisible que cualquiera de nosotros, bueno, que te diga no, señora, vaya usted a casa y arréglelo con su marido a pesar de que ha tenido una discusión o le ha golpeado. O sea, eso hoy en día es de juzgado de guardia. Pero todas las que estamos aquí hemos vivido en la sociedad en la época en la que esto podía ocurrir. Eso podía ocurrir. Y existía incluso el derecho a la corrección. Existía el derecho a la corrección sobre los hijos, que permitían, efectivamente, estamos hablando de una época, el que se visibilice, insisto, y se hable de ello no es necesariamente malo. Simplemente pasa por el hecho de que, bueno, pues se entiende que es de interés general y por eso se habla de ello. En cuanto a mi perspectiva, mi visión, a ver, quizá es multifactorial el hecho de que, ¿por qué los jóvenes parece que de alguna manera, o hay en determinados espacios, parece que de alguna manera hay como una involución, ¿no? Hay como una vuelta atrás, y habíamos conquistado, ¿no? Y habíamos alcanzado unos hitos, y de repente los más jóvenes, ¿no? Eso es un argumento que yo lo escucho, ¿no? Y de alguna manera seguramente tiene una base. No sé cuáles son los factores, porque lo desconozco, tendríamos que profundizar mucho en cuáles son esos factores para, en primer lugar, lógicamente, determinar si es una realidad o es una percepción subjetiva que tenemos, ¿no? Como sociedad. Pero no nos olvidemos, al final, bueno, pues hablábamos antes, ¿no? De la educación y de el modelo de referencia, especialmente en nuestro entorno, la educación, la socialización primaria, es decir, la que llevamos a cabo en las propias familias, con el día a día, con cómo nos comportamos, con esos valores que intentamos transmitir a nuestros hijos. Eso es importante, ¿no? Pero eso forma parte de la esfera privada, del ámbito más particular de cada uno. Quizá es algo que no debemos olvidar, la importancia de educar en valores a nuestros pequeños, ¿no? En nuestro entorno familiar, porque la sociedad o el colegio, la escuela, hace otro tipo de aportaciones absolutamente importantes, pero esa educación primaria, primigenia, es fundamental. Y es que además, bueno, lo dicen los expertos, hay que inculcar con el ejemplo para sentar las bases de la futura personalidad de los niños en los primeros años de vida. Es decir, es absolutamente importante que no incurramos en esas contradicciones y que en casa estén viendo, bueno, pues como algo normalizado, una relación no sana entre los progenitores y que luego en la sociedad, o al revés. Es decir, al final es muy importante
es importantísimo trabajar en los diversos factores que determinan el porqué cuando llegan, bueno, pues a ese momento de socialización secundaria, los jóvenes en la fase de la pubertad o de la adolescencia, podemos encontrarnos con esas situaciones que a día de hoy parecían desterradas de la sociedad, pero con las que evidentemente nos estamos encontrando. Desconozco cuáles son las causas, puedo hacerme una idea, pero bueno, y entiendo que cada uno de nosotros, y por eso de ahí ese alegato alegre, ¿no? Y en el fondo, bueno, pues constructivo, y creo que sí, o sea, yo siento que, y estoy convencida, que igual que en estos 24 años de mi trayectoria profesional hemos avanzado muy mucho, y a día de hoy podemos hablar y podemos exponer perspectivas distintas, no solamente de hombres, mujeres, sino incluso cuestiones de, bueno, pues de cómo nos sentimos cada uno de nosotros con respecto a nuestro género, si nos identificamos, si no nos identificamos, y en un momento dado, es decir, es desde la más absoluta de las libertades y de los más absolutos de los respetos. Faltaría más. Bueno, pues en mi colectivo tengo compañeros y compañeras que ya no tienen por qué. Si hubo una época en la que se sentían condicionados para mostrar cómo se sentían en un momento dado o cuál era su sentir personal, digamos, en términos de género, pues hoy en día afortunadamente no tienen por qué hacerlo. Es decir, y además es que es impensable, hablo de mi cuerpo policial, el que sean objeto de algún tipo de mofa o crítica. O sea, es algo en lo que te aseguro, la Policía Local de Elche no tiene cabida, porque nos comeríamos a la persona que fuera capaz de hacer ese tipo de comentarios, porque no tienen cabida, porque no pueden tener cabida hoy en día. Entonces, claro, que viendo de dónde venimos y viendo esa positiva evolución, claro que creo que ese cambio está en nosotros. No basta con objetivar y decir, bueno, pues estoy viendo que está ocurriendo esto. Bueno, pues vamos a ver los factores, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, vamos a trabajar en nuestro núcleo más pequeño, que es la familia, pero también en nuestro núcleo social más cercano, en el entorno laboral. Creo en eso, pero creo en esto porque lo he experimentado, porque desde mi experiencia, ¿cómo voy a negar el cambio cuando lo estoy viendo todos los días? Cuando estoy comprobando que es posible y que funciona. Entonces, no es un alegato que quiera venir aquí. Pero es verdad que, a ver, hay una diferencia de edad en la que, entre tú y yo, por ejemplo, que yo he vivido todo eso que tú has dicho, que antes teníamos como Marisabel. Creo que andaremos por ahí, por la misma edad. Eso no lo he vivido, pero lo he visto y lo he palpado. Y he visto que ha habido una evolución. He tenido mis hijos y han ido bien. Y de pronto me estoy viendo, de verdad que lo veo por la calle, por todo. Niños y niñas de 15, 16 años, y yo veo ya otra cosa. Veo que habíamos evolucionado, pero que hemos vuelto para atrás. Y te lo preguntaba a ti particularmente por Elche, no por otra cosa. Estoy totalmente de acuerdo contigo que efectivamente cuanto más atrás nos remontamos, seguramente situaciones más complicadas podríamos poner sobre la mesa. ¿Y vosotras? Yo creo, si me permites, creo que puedo imaginar un poco por dónde va la pregunta. Yo estuve 7 años impartiendo charlas en los institutos, en los colegios y en otras instituciones sobre el acoso, el ciberacoso y la violencia de género en el noviazgo. Porque es que tenemos nuevos elementos. Estábamos evolucionando, pero tenemos nuevos elementos. Y los nuevos elementos no son otra cosa que el móvil. No son otra cosa que las redes sociales. Tenemos que empezar, que creo que ese es un camino que también vamos hacia arriba sin duda, y vamos evolucionando, porque hemos tenido que aprender todos. Los padres intentar aprender más rápido que los niños, que es muy difícil. Los profesores, porque cuando empezaron las redes sociales y cuando se empezaron a relacionar por medio de las redes sociales, empezaron a normalizar comportamientos y situaciones que nadie les decía que eso también era violencia de género. Porque la violencia de género, sobre todo en las edades más jóvenes, está muy relacionada con la agresión física. Entonces, a mí particularmente me sorprendía mucho cómo a partir de segundo o tercero de la ESO que impartíamos estas charlas,
les contábamos una historia para que entendieran cómo se suben los escalones en la violencia de género, con qué pequeños pasitos se va subiendo, y les contábamos una historia pues de un chico y una chica, les poníamos nombres, y hoy pues no quedes con tus amigas, mejor conmigo, y mañana es que esos labios tan rojos, y pasado mañana, y esa foto que has publicado, y dónde estás, mándame una foto. Y la sensación de las chicas en este sentido era: mira, tía, cómo me quiere, no para. Mira, cada 10 minutos, que sí, ¿dónde estoy? Y les contábamos una historia, peldaño a peldaño, cómo se suben hasta que llegaba esa primera agresión, que podían pasar años y años. Pero cómo eso se había remontado desde el primer día que te dijo: es que esos labios te hacen pinta de no sé qué, o mándame una foto, o dónde estás. Y lo más significativo es que cuando acababan esas charlas, no voy a decir en el 100%, porque no sería cierto, pero sí en un porcentaje muy elevado, cuando salíamos, primero allí dábamos opciones a preguntas genéricas, los profesores normalmente no estaban para que ellos se soltasen más, ellos y ellas, y cuando salíamos, pocas veces no había alguna chica que: Blanca, una pregunta. Es que no hemos querido preguntar más en clase porque está ahí, pero es que tenemos una compañera que es que la historia que has contado es que es exacta. Y ella es: tía, como me quiere, tía, es que no puede estar sin mí, tía, es que... Era muy habitual, pero no lo identificaban como violencia de género. No eran capaces de identificar ese control y esa posesión. Entonces hay que empezar a reeducar. Cuando teníamos claro que parecía que sabíamos qué era la violencia de género, pues entonces resulta que salen otras armas de control, de chicos a chicas y de chicas a chicos, que la charla estaba enfocada a la violencia de género porque quien muere, está claro quién muere, pero que eran formas de control que no se pueden permitir ni de una forma ni de la otra. Eso lo dejábamos claro. Explicábamos un poco la ley de protección a la mujer, pero era muy alarmante cómo además los tutores nos decían: necesito esta charla en estos, los terceros, ahora en los segundos. El control de los móviles primero era en segundo de la ESO, luego en primero, luego en sexto, luego nos llamaban de los quintos. Quintos hablamos de 10 años. De 10 años. Con móviles sin control. Entonces esas charlas eran importantes, pero casi más eran las charlas que impartíamos a los padres. A los padres. Para que de la misma forma que no se nos ocurriría jamás en la vida decir: pues mira, tienes 13 años, pero te voy a dejar el coche, porque total, para ir de aquí a la discoteca, no se nos ocurre, porque tenemos interiorizado qué hay que hacer para conducir un coche, la edad que tienes que tener. Sin embargo, poner un móvil en las manos de nuestros hijos muy jóvenes sin control, antiguamente era muy, muy tranquilizador para los padres decir: está en su habitación. Bien. Ahora no. Ahora no se puede decir: no sale, está en su habitación. Ahí lo tengo controlado. No está controlado. Es impresionante la cantidad, ya no de violencia de género, de engaños, de estafas, que de hecho en todos los institutos y colegios de Elche, los ejemplos que poníamos no eran ejemplos que a mí me enseñasen en las actividades de formación que yo hacía para impartir las charlas, sino que eran ejemplos reales de jóvenes en instituto pasándose fotos de pornografía infantil sin ser conocedores del delito que están cometiendo, haciendo stickers, haciendo la vida imposible a profesores, o metiéndose con alguien, publicando fotos, pasando fotos íntimas de unos a otros. Quiero decir que la problemática es importante, y creo que como son elementos que son relativamente nuevos, nos hace tener que enfocar todo este tema desde otra perspectiva y desde muy pequeños, padres e hijos. Sí, completamente de acuerdo con lo que decía Blanca, porque se le ha dado un acceso que desde luego no hemos tenido nosotros
un acceso sin control, y precisamente antes de empezar la mesa estábamos hablando de la importancia de la labor que están realizando de dar charlas en los centros, porque muchas veces necesitan que le abran los ojos y que eso que tienen como normal no es lo normal, no es lo que tienen que hacer. Está visto que si queremos conseguir algo tenemos que empezar desde edades muy tempranas a formarle, porque puede decirle lo que quiera a una persona ya adulta que ya va a tener su esquema formado. Si realmente queremos conseguir algo, lo comentaba con las compañeras, que hay que empezar en los colegios y promocionar eso, de alguna forma hacerles ver que ese espejismo que tienen de la vida no es solo eso, un espejismo, no es la realidad. Y desde luego, como también comentaban, el rechazo social, que aprendan que eso socialmente no está aceptado, que será una forma de distinguirse en su grupo, pero socialmente eso está rechazado, no podemos tolerar esas situaciones. Estoy totalmente de acuerdo, coincido al 100% con lo que comentan, y en el fondo es que estamos hablando de lo mismo. Es cierto que ese nuevo elemento, es decir, la aparición de un teléfono que permite abrir una ventana al mundo en manos de personas, de niños, que todavía no tienen la capacidad para detectar cuáles son los riesgos, no solamente en el caso de la violencia de género, violencia entre ellos, sino también, bueno, pues el acoso escolar, la posibilidad de ser, o el riesgo de ser víctimas de fraudes de todo tipo. Es decir, estamos de alguna manera, ese es el otro factor. El factor principal es, bueno, pues evidentemente yo a mis hijos, el día que decido o que considero que necesitan ese teléfono móvil, soy muy consciente de lo que les estoy dando. Entonces, el haber formado, el haber instruido, el haber inculcado valores y sobre todo respeto, es decir, que si detecta algo, espero que me lo traslade o que acuda a sus padres o a la persona de referencia para preguntar y plantear si es normal o no es normal, porque por mucho que trabajemos la capacidad de los nenes, al final no tienen, no podemos esperar que tengan un criterio propio de un adulto. Por tanto, es un riesgo el que dispongan de eso. Por eso es importante, no solamente Policía Nacional, en nuestro caso, como administración más cercana a la ciudadanía, también llevamos a cabo esas absolutamente esenciales charlas formativas en centros de primaria, de secundaria. Nos intentamos adaptar un poquito también a las necesidades que nos transmiten los directores de los centros, que detectan, ¿no? Porque ellos en el fondo, bueno, pues están viendo una serie de situaciones, e intentamos abordar la temática que sea más interesante para cada público, para cada niño, para cada colegio, para cada situación, ¿no? Y en ese sentido es fundamental. Hablabas además, Blanca, de la necesidad de pero eso es que tiene que partir de casa. Es decir, nosotros en el fondo lo que hacemos es, con esa formación, intentar reforzar, ¿no? esa perspectiva, bueno, pues ese contexto, ¿no? Y sobre todo que detecten situaciones de riesgo, porque es muy difícil para cualquiera de nosotros. En principio es complicadísimo detectar situaciones de riesgo si no estamos instruidos en ello. Pues imaginaos para niños que no tienen la experiencia vital, que no han salido al mundo, pero que tienen una ventana de comunicación, una herramienta que tiene un riesgo principal, que es que les permite acceder a todo tipo de contenido si no tienen ese filtro, esa censura. No solamente que caigan en dependencias, ¿no? de alguna manera que afecten a la salud mental incluso, sino también a qué contenidos, pueden acceder, a qué contenidos pueden acceder. Pueden incluso llegar a visualizar contenidos de carácter íntimo y normalizar o entender que eso es normal con determinadas escenas. Por ejemplo, el tema de la violencia de género o de la falta de respeto entre personas que tienen una relación tanto de amistad como de pareja, bueno, pues es otro de los factores. Por tanto, volvemos un poco a lo mismo. Al final la base, el núcleo fundamental, lo tenemos las familias, ¿no? Que tenemos que inculcar en valores y trabajar en valores. Salimos de la familia, tenemos nuestro entorno social, tenemos además ese refuerzo que las administraciones de alguna manera, bueno, pues intentamos suplir, intentamos ocupar ese espacio para reforzar esas ideas y esa formación, y sobre todo la detección precoz de los elementos que alertan. Hablabas, además has puesto sobre la mesa varios que efectivamente son así.
pero eso no significa que la cifra sea creciente o que necesariamente sea negativo hablar de ello. Siempre es positivo hablar de ello. Además de los móviles, creo que la mezcla de culturas y costumbres también, que la hay, que ha venido también, eso también mezcla un poquito. Bueno, ahí no estoy de acuerdo para nada contigo. Yo entiendo que la diversidad, es decir, una sociedad... O sea, a mí me gusta la diversidad, pero creo que ahora tenemos esa mezcla, no ha terminado de cuajar bien un poco, y entonces un poco como que se... A ver, yo hablo con conocimiento de causa, también un poco, ¿eh? Yo estoy en una asociación y hemos hecho con un instituto, Joan Martorell, de ahí arriba, eso es muy diverso, hemos hecho allí cosas y tal, y yo soy muy observadora y escuchante, y veo todos los jóvenes, son de 14, 15, 16 años. Y yo digo, es que veo machismo, pero machismo, y las niñas también, como has explicado tú, o sea, consentidoras en este aspecto. No sé si es por las culturas o por lo que te lo comento. A ti, hablo contigo porque eres de aquí, que eres policía de aquí. Si tú todo eso lo percibes. No comparto tu perspectiva. Además de la música, es que es increíble la música de ahora, de hoy en día, todo lo que dicen, o sea, y los niños lo aprenden enseguida, sin saber lo que significa. Es que si nos focalizamos en determinadas situaciones muy propias de cada uno, es decir, pues quizá podemos llegar a conclusiones como la que tú estás compartiendo. Yo, con todo el respeto, te lo digo, no comparto tu perspectiva. Entiendo que una sociedad, cuanto más diversa y más representativa sea, es cierto que tenemos que integrar, es decir, en una sociedad tenemos que estar todos integrados. Mira, te hablo de nuestra experiencia como policía local. Nosotros en los últimos años hemos llevado a cabo, además con fondos europeos y además con un resultado maravilloso, el proyecto Clara. En él lo que hemos hecho, porque además es que no hay nada como sentarte con personas que tienen una cultura distinta de la tuya, una perspectiva distinta de la tuya, y poder hablar y poder discutir de manera constructiva. Eso es maravilloso, y conocernos. Es decir, seguramente si nos sentamos tú y yo, y fíjate, te acabo de decir con todo el respeto, no comparto tu perspectiva, pero seguramente yo acabaría entendiendo el porqué, o incluso podrías hacerme entender... Es que no quiero que me malinterpretes. No, pero permíteme que te hable de nuestra... Mis experiencias. No, yo nunca juzgo, créeme, yo en ese sentido no juzgo porque respeto absolutamente las opiniones de los demás, como debe ser. Te hablaba de la experiencia que hemos desarrollado. Nosotros, bueno, pues hablábamos, se han construido clubs, lo que hablábamos, el término técnico es clubs, es decir, grupos donde teníamos representación desde colectivos LGTBIQ+, por ejemplo, colectivo gitano, que sabes que es una etnia, bueno, pues que de ellos mismos nos lo dicen, y bueno, pues hemos empezado a hablar, hemos empezado a trabajar, a conocer, sin juzgar, sin interrumpir, simplemente intentando entender el por qué esas personas nos perciben así, ¿no? Y en el foco un poco de esa interrelación estaba la policía, es decir, ¿por qué creéis o por qué veis a la policía de esa manera? ¿Por qué tenéis esos prejuicios, ¿no? De alguna manera entendíamos que eran prejuicios. Bueno, pues evidentemente no somos ajenos a la realidad social, lo hemos expuesto desde el primer momento. Llevamos ya unos años aquí y sabemos lo que ha habido y lo que aún, ¿no? Ese pozo que aún queda, y tenemos que seguir trabajando. Pero te decía, las conclusiones a las que hemos llegado después de meses de reuniones donde, oye, pues de alguna manera nos hemos quitado el uniforme, nos hemos sentado con personas que tenían esa visión de nosotros, con colectivos, con representantes de colectivos, y hemos aprendido. Ellos nos han llegado a ver y nosotros hemos aprendido también mucho, porque, oye, pues no siempre la crítica está exenta de realidad. Es decir, a veces tenemos que ser humildes, ¿no? Porque si no, no vamos a aprender. Si pensamos que estamos haciendo todo impecable y que nadie nos puede cuestionar nada, al revés, nosotros tenemos que hacer, y de hecho siempre lo hacemos, una escucha activa. Yo creo que cualquier cuerpo policial, que somos servidores públicos y además de ámbitos muy complicados, muy complejos, si no hacemos oídos y no estamos pendientes de nuestra sociedad y vamos por libre y creemos que estamos haciéndolo bien sin escuchar lo que se espera de nosotros,
nosotros, la Policía Local de Elche, hemos cambiado el paradigma, nuestra cultura, nuestra filosofía, el cómo sentimos y el cómo sabemos que tenemos que mostrarnos ante las personas y desarrollar nuestra labor, la hemos evolucionado en los últimos años, es decir, pero es que es una realidad. Entonces las conclusiones, te decía, de nuestro aprendizaje recíproco los unos de los otros son absolutamente positivas, y a día de hoy, bueno, pues nos invitan, quieren presencia nuestra en reuniones incluso de índole privada, todos estos colectivos, porque confían en nosotros, porque nos han llegado a entender, porque acuden a nosotros y nos plantean, bueno, pues situaciones que ellos entienden en las que podemos echarles una mano, y eso es absolutamente positivo, porque tenemos que todos, entre todos, conseguir que haya una integración de los diversos colectivos sociales, de las distintas culturas de la sociedad, porque eso en el fondo lo que hace es enriquecer. Y si no es así, si hay disfunciones, bueno, pues habrá que trabajar las disfunciones, pero no por eso vamos a negar la importancia y la validez y el enriquecimiento de este crisol que es la sociedad, ¿no? De la que todos, si hay disfunciones, trabajemos para depurarlas. Yo estoy a favor de eso. De hecho, mi comentario ha venido porque mi asociación Lo he entendido así. hace un programa intergeneracional de niños de allí con ancianos. Pues mira, me parece muy interesante ese programa que planteas, sobre todo si es intergeneracional, porque tenemos que aprender muchísimo. La gente que yo estoy muchísimo. hablando es la gente de Alzheimer, y entonces de verdad que hay niños fantásticos, pero claro, el colegio, el instituto es grande. Conchi, lo que siempre da más ruido son las disfunciones. Estarás conmigo Ya, en que yo- lo que chirría es lo que parece que Yo, sea más, ¿no? Pero no es solo así, no es escucho, justo. Veo y tal, que estoy allí, hago mis cosas y todo eso, pero tienes tus tiempos de... ¿Me permites una pregunta, Conchi? Dime. ¿Qué es lo que, ¿por qué lo haces? Es decir, ¿qué es lo que te aporta el trabajar con estas generaciones, con estos Muchas colectivos? muchas cosas, y yo lo veo, ¿Ves? pero claro... ¿Ves cómo en el también fondo son nuestro unos- discurso es también igual? los niños que van y hacen este programa son unos privilegiados, o tienen un pequeño pues interés o algo de eso, son fantásticos, o sea, te digo, pero claro, eso puede ser un 5%, un 10% de todo el instituto. La calidad está por encima siempre del número, la cifra no importa. Ya. Al final, mirad, hoy, bueno, pues ojalá el auditorio hubiera estado lleno, Muy adecuado. pero aunque solo hubiera habido una de vosotras, Sí. la calidad es importante, es decir, al final somos personas y cada una de vosotras se irá, bueno, pues tendrá sus propias conclusiones, pensará, bueno, han dicho, estoy de acuerdo, ¿no? Y eso es maravilloso, porque hoy estamos aquí reunidas, estamos hablando, tenéis la posibilidad de plantearnos lo que queráis. Y de alguna manera, bueno, pues nos están dando la oportunidad, que yo creo que es muy bonito también, mis compañeras y a mí, de contaros desde, no como representantes de un colectivo, sino como integrantes de un colectivo, hablar de nuestra perspectiva personal. Y eso es algo muy subjetivo, entonces yo creo que es algo muy bonito. Pero en el fondo me decías, lo hago porque es gratificante, porque es bonito, porque me siento bien, porque me aporta mucho. Porque veo que ¿Te das cuenta? mucho, que eso será un abanico, y ese Efectivamente. niño, Estamos, coincidimos absolutamente al final. pero aún así yo veo que eso es un pequeño porcentaje. Pues trabajemos para ampliar ese porcentaje, como dices tú. No lo veas así, ese pequeño porcentaje es un gran porcentaje. Es un gran Eso paso. es la semilla, la Es un semilla. gran paso que niños de 15 años vengan a la asociación, que son personas con Alzheimer mayores, y que les den su cariño y todo eso. Yo para mí eso... A mí vamos, eso tiene precio, ese 5% que apuntas es un logro. sí, Vamos. y además llevamos varios años, o sea que sí que lo hacemos, ¿no? Y me queda solo darte mi enhorabuena por el trabajo que hace. Yo sola no soy, hay Bueno, tu grupo y tú. hay muchísima gente, pero eso, que yo soy muy observadora y veo... ¿Estás preocupada? Estoy preocupada. Dinos otra cosa. Sí, retomando el tema de los hombres y las mujeres, quería preguntar si en los colegios los cuerpos de seguridad tienen algún tipo de estudio o estadísticas de si aumenta o disminuye, por ejemplo, el tema de acoso, bullying o los jóvenes. Son estadísticas que manejará la subdelegación del gobierno, pero sí te puedo decir que tanto a nivel policial
en las ciudades como a nivel rural, que sería el ámbito de demarcación de la Guardia Civil, se llevan a cabo programas de entrevistas y charlas precisamente para concienciar sobre estos temas a los alumnados. Cualquier instituto que lo solicite o colegio, se imparten charlas tanto en ámbito de demarcación de la policía como de la Guardia Civil. Gracias. Mi duda es si cuando hay algún caso en algún colegio llega a vuestros oídos de alguna forma, o si hay constancia, más que nada, por de alguna forma saber. Sí, hay protocolos establecidos en los cuales el director del centro se pone en contacto con el cuerpo policial competente, según la demarcación que le corresponda, y se activa el protocolo. Mira, recientemente, respondiendo a esa pregunta, bueno, se ha creado la unidad de agente tutor en la Policía Local de Elche, es decir, para la ciudad de Elche. Sabéis, la Federación Española de Municipios y Provincias lleva muchísimos años y muchísimas policías locales que tienen además su equivalente en otros cuerpos estatales, pero bueno, nos hemos adherido recientemente nosotros, pero hay muchísimas policías locales que ya están integradas en ese protocolo, que lo que hace es unificar un poco, bueno, pues las actuaciones, las actas y tal. Anteriormente también se trabajaba, es decir, esto no significa que ahora estemos haciendo algo que antes no se hacía. Lo que significa es que tenemos una adhesión, mediante un convenio de adhesión, a un protocolo que sabemos que funciona, porque a nivel nacional, a nivel estatal, hay muchísimas policías locales y muchísimos municipios que lo vienen desarrollando, y es, bueno, pues tiene un balance muy positivo, y de esa manera, bueno, pues conseguir esas sinergias que entendemos que son positivas. ¿Qué se hace, por contestar concretamente a la pregunta, que yo creo que vas un poco por ahí, cuando se detecta situaciones que afectan al alumnado en primaria o en secundaria? Hablamos lógicamente de una población menor de edad, pues lo que se hace y lo que se tiene que hacer en primer lugar, y por eso es importante trabajar, digamos, internamente con las juntas de los colegios, con los directores y con los tutores, para que tengan esa confianza y trasladen. Es decir, ellos en principio lo que hacen es activar su protocolo interno y lo notifican, además de a la concejalía y demás, nos llaman cuando procede. Es decir, y luego en dirección, a través de la correspondiente área de la Comunidad Valenciana, que es la Generalitat correspondiente, bueno, pues adoptan las medidas oportunas. Si hay una infracción de índole penal, entonces se acude a la policía. En nuestro caso, bueno, pues las pedanías que son competencia de Guardia Civil, el resto de Policía Nacional, que son como policía judiciales, con ellos con quien van a denunciar, y en primera instancia la actuación que también pueden llevar a cabo con nosotros, aunque la denuncia la tendrían que poner, en caso de que proceda, con los cuerpos estatales. Entonces, básicamente lo que se hace, y es muy importante, y de ahí que se trabaje mucho para, de alguna manera, crear esa complicidad en el sentido positivo, lógicamente, ese espacio de trabajo común, esas mesas, esas reuniones periódicas que la concejalía, en el caso de Elche, bueno, pues se desarrollan con todos los actores integrantes, no solamente de los distintos centros públicos o concertados de nuestro municipio, sino también con representantes de las unidades, en nuestro caso de policía local, y se exponen y se estudian los casos, bueno, pues que sean tanto de absentismos escolares como de situaciones anómalas, como de familias desestructuradas o desatenciones, tanto si son, como decíamos, con trascendencia penal, que ya entraríamos en el ámbito penal, como si no lo son, simplemente por cuestiones asistenciales de carácter social. Mi pregunta iba más bien encaminada a si alguien tiene interés en saber si suben o bajan los casos. Eso está publicado en el Ministerio del Interior, están las estadísticas anuales. Se pueden ver, y además las podéis ver por municipios y por tipo de delitos. Eso está todo. A ver, allí hay cientos de páginas para ver, pero buscas el municipio y te sale el tipo de delito, y están ya publicadas las estadísticas enteras de 2024, porque faltaba el último trimestre y lo publicaron el otro día. O sea que eso lo puedes consultar sin problema y te va a salir
el municipio que tú busques, cuál es. Y son las 8 menos cuarto y creo que vamos a tener que ir. Venga, La Lucía. mía no tiene que ver nada con lo que mis compañeros han preguntado. A ver. A mí me llama mucho la atención que tanto las tres, para entrar en los puestos que habéis tenido, la parte que a mí siempre me ha hecho tirarme atrás por vuestra profesionalidad es la del deporte, el ejercicio, lo físico, porque pensaba, nula total. Pero bueno, pienso, vosotras que ya lo habéis conseguido, pasáis esas pruebas y entráis ya en vuestros puestos de trabajo, ¿seguís durante toda vuestra vida preparándoos allí dentro de vuestro trabajo esa formación física, o ya una vez que se pasa esa, ya no tenéis que estar tan preparadas? Bueno, procuras mantenerte en unos mínimos, ¿no? Pero por vosotros mismos. Bueno, a nivel personal procuras mantenerte unos mínimos, ¿no? Pero yo hablo por mi cuerpo, no el mío, mi cuerpo policial. Se establecen unas pruebas que tú decides anuales y decides presentarte a ellas. Entonces, si te presentas a esas pruebas, que bueno, son unas pruebas adaptadas a la edad, adaptadas por género, si decides presentarte, te las meten en tu baremo de méritos y te pueden ayudar, pues, para si en un momento determinado, por ejemplo, una compañera decide hacer las pruebas y la hace en el mes de enero, si se presenta a una oposición, va a estar exenta de esas pruebas físicas, por ejemplo, en el caso de que esté embarazada. Le guardarían los valores que ha obtenido. Así es una medida en parte de conciliación. No tendría que repetir esas pruebas en ese estado y le darían por válidas las pruebas que ha efectuado anualmente. ¿Vale? En el caso de la compañía. En la policía también hay las pruebas de aptitud física anuales, y luego en la policía depende de la unidad. Pues hay unidades como, por ejemplo, aquí en Elche tenemos la unidad de prevención y reacción, que habitualmente vemos, pues la reconocemos por los controles, cuando pasamos por una rotonda, hay muchos furgones policiales. Pues ellos, por ejemplo, tienen establecida actividad física en su horario laboral. Ellos determinados días, porque pues tienen una función que requiere de una forma física importante, es imprescindible estar en forma física. Entonces tienen su horario, digamos, de deporte dentro de su horario laboral. Y el resto, bueno, pues tratamos de un poco ya personal. Sí. Igualmente, el hecho de no pasar, hay ciertas unidades de élite que dependen, una buena parte de su trabajo son las pruebas, estar en forma. Hablamos de unidades especiales de intervención, ¿no? Claro. O equipos de submarinismo, o que requieren cierta condición física. El hecho de no superar, tienen una serie de pruebas cada periodo de tiempo, el hecho de no superarlas supone la pérdida de la especialidad. Entonces dejarían de formar parte de ese equipo. Seguirían siendo guardia, pero no dentro de esa especialidad. Muy fuertes para ese trabajo. Bueno, todo se consigue. En nuestro caso, es cierto que... Con la palabra se consigue más, ¿verdad? Muchas veces. Sí, no, pero es cierto que hay unidades. Es decir, nosotros en nuestro caso, nuestra estructura también va un poco por ahí. Es decir, no tenemos pruebas obligatorias. Es cierto que uno, bueno, pues cuando superas las pruebas físicas que forman parte del proceso selectivo, ya estás dentro. Si de verdad no quieres, pues no te van a obligar. Tenemos distintos formatos, por ejemplo, píldoras formativas, tenemos cursos básicos, tenemos cursos de perfeccionamiento, que lo que hacen es, de alguna manera, bueno, pues son positivos y son muy interesantes para cualquiera de los policías, superarlos en dos sentidos. En primer lugar, bueno, pues porque tiene una serie de beneficios en régimen interno, porque lógicamente tenemos que incentivar, ¿no?, el que los hagamos, y se tiene que compensar también ese tiempo y esa dedicación. Y luego también para poder formar parte de determinadas unidades, pero por razones obvias, por las razones que comentaban mis compañeras, es decir, para desarrollar una serie de funciones en el área operativa, es decir, en la calle, y que son además que requieren, bueno, pues de unas capacidades, estar en forma, tener cierta fuerza física, que también, dentro de que nosotros no tenemos esas unidades quizá tan especializadas o tan de élite, pero también las tenemos. Entonces se exige, para poder acceder, tengamos en cuenta que
desde hace unos años en la Policía Local de Elche se sacan a concurso todas las plazas, toda la RPT. Eso es democratización absoluta y eso es positivo, por si aún estás en disposición y te lo planteas, es algo muy positivo porque mira... 37 años no me veo, pero era una profesión que me gustaba, pero a mí me paró lo de... Ya, te entiendo. No hay nada que uno no quiera o no pueda conseguir, es cuestión del esfuerzo, ¿no?, que se lleva a cabo. Pero te decía, es importante eso, entonces incentivamos y procuramos, y si además queremos pedir una unidad determinada, pues eso lleva aparejado el superar un examen de conocimientos y también unas determinadas pruebas físicas, que además es algo razonable y justificado en función de la labor que va a tener que desarrollar. Entonces, de esa manera, bueno, pues quizá por eso yo creo que el que más y el que menos sí que se mantiene muy en forma. Y porque además es interesante y porque, bueno, pues al final somos uniformes, ¿no? Yo siempre lo digo, yo llevo ya varios años fuera, en otro... Es decir, mi riesgo principal es graparme el dedo, por ejemplo, cortarme con un folio, con eso lo digo todo. Pero es cierto que salimos a la calle y a la calle, bueno, pues al final somos uniformes, ¿no? Y en un momento dado, pues nos podemos encontrar y tenemos el deber de intervenir. Entonces, uno tiene que procurar por responsabilidad, ¿no?, y por compromiso con lo que es, que en el fondo somos todos policías, hagamos la labor que hagamos en este momento en esta etapa de nuestra vida, bueno, pues tenemos que saber resolverlo. Es decir, si al final, bueno, pues tenemos una formación y tenemos unos conocimientos que nos pueden permitir resolver una situación complicada, y si tenemos que reducir a una persona en un momento dado y sabemos hacerlo sin hacer daño a esa persona y sin hacernos daño a nosotros mismos, pues mejor que mejor. Entonces, si ya la tienes porque la traías de antes, pues es mejor no perderla, ¿no? Pero eso es una cuestión ya... Así os admiro más, ¿eh? Tengo una curiosidad. ¿Has dicho pruebas adaptadas al género? Sí, cuando entré no la había, pero ahora hay pruebas para hombres y pruebas para mujeres. Sí, perdón, al sexo, sí. Sí. Al sexo, sí. Mujeres y Sí, hombres. sí, al sexo. No. Yo creo que ya terminamos, ¿no? Porque yo, de verdad, podríamos estarnos más tiempo aquí hablando, ¿eh? Porque luego van saliendo dudas, van saliendo cosas. Agradecer a Blanca, a María Isabel y a María José que nos hayan acompañado esta tarde. Y de verdad que os agradecemos muchísimo los ejemplos que suponéis para el resto de las mujeres, porque creo que en vuestros trabajos tenéis que tener un plus. Como a lo mejor en otros campos, a lo mejor el de la medicina, yo creo que es muy equiparable a lo mejor al vuestro, o en el ejército, que también tenemos muchas mujeres, porque las pruebas físicas, como bien decía Lucía, no son fáciles, seguro, y demostráis vuestra valía día a día, porque no son unas oposiciones, creo yo, que a las pruebas un día ya te olvidas de ellas. Es una formación continua que hay que poner encima de la mesa, que son profesiones en las que todos los días se aprende, y vuestro currículum lo dicen todo. Así que muchísimas gracias a las tres, ha sido súper interesante, y nada, que sigáis siendo un ejemplo para todas. Gracias. Queremos daros un detallito para que os vayáis. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.